Solo en Rancagua Podcast nos detenemos donde otros pasan de largo. A 83 kilómetros al sur de Santiago en línea recta, existe una ciudad en donde ocurren cosas extrañas. Muchos dicen que no existe y la gran mayoría pasa de largo en su camino al norte o al sur de Chile. En esta cuenca precordillerana, la vida sigue girando en torno a la agricultura y la minería, y a veces lo insólito se vuelve trivial. Un periodista solo y a veces perdido te cuenta lo que ocurre solo en Rancagua. Antes de comenzar el primer capítulo de este podcast, les queremos contar que este es un proyecto que pretende abrirse camino con independencia editorial, y por lo mismo necesitamos tener independencia económica. Si te gustan nuestros contenidos, puedes apoyarnos con aportes unitarios o permanentes en la plataforma Revenue y también formar parte de nuestra red de colaboradores directos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube @Solo en Rancagua. Dicho lo anterior, comenzamos este primer capítulo en una época muy convulsionada en este rincón del Cono Sur. En el último año se han destapado casos de corrupción y delitos graves que tienen a personas poderosas y conocidas, entre ellas ex autoridades comunales y de gobierno, enfrentando juicios y condenas con un nivel de exposición y detalle que jamás habíamos visto. En este dominó de gente VIP que cae y cae en fila, caso tras caso, las constantes menciones a la cárcel de Rancagua alertan las antenas de este podcast. Usando un término carcelario, si pasamos revista a los célebres huéspedes de esta fortaleza que se impone en el paisaje del sector La Gonzalina, transitando por la Ruta 5 Sur, deberíamos partir por, digamos, el dueño de casa, el exalcalde de la ciudad, electo con un 27,6% de los votos en 2021, Juan Ramón Godoy, quien no terminó su período debido a una acusación por fraude al fisco, cohecho y lavado de activos, que lo tienen en prisión preventiva desde junio de 2024, ratificada por la Corte de Apelaciones de Rancagua. El exalcalde, a su vez, compartió celda con el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por violación, en su breve estadía por nuestra comuna, antes de ser trasladado al anexo cárcel Capitán Llaver, en Santiago, a causa de una amenaza recibida por parte de una reclusa en la enfermería. Sí, esta cárcel es mixta y al parecer las y los reos pueden toparse en la enfermería. Otro imputado por violación, además de abuso sexual, que actualmente cumple prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, es el exfutbolista Jorge Valdivia, quien no pudo prolongar su arresto domiciliario ante la aparición de más pruebas y acusaciones en su contra, en un juicio que al cierre de esta edición sigue abierto y sin una condena por parte de los tribunales. También habita este recinto Eduardo Macaya Centilli, condenado en calidad de autor por 4 delitos consumados de abuso sexual a menores de 14 años de edad y padre del senador y hasta hace poco presidente de la UDI, Javier Macaya Danús. Don Eduardo es el jerarca de la Viña Macaya y el Fundo Santa Elena, que sigue produciendo y vendiendo excelentes varietales y reservas también, cultivados y procesados en la vecina provincia de Colchagua y que, asumámoslo, difícilmente podrán auspiciar este podcast. Pero antes de todos ellos, es decir, desde 2021, cumple aquí también su condena Mauricio Hernández Norambuena, mejor conocido como Comandante Ramiro, uno de los jerarcas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y permítanme que lo presente aparte, porque Ramiro es otro nivel de reo. Puede que me gane mis primeros haters, vengan de uno nomás, si digo que Ramiro es una verdadera leyenda. Dirigió y participó en el atentado que casi logra matar al dictador Augusto Pinochet en 1986. En 1990 lidera el atentado y asesinato contra el autor de la Constitución del 80, fundador de la UDI y entonces senador, Jaime Guzmán Errázuriz, condenado por ello a cumplir doble cadena perpetua en 1993. Pero, 3 años más tarde, protagonizaría una espectacular fuga en helicóptero junto a otros 3 rodriguistas de la hasta entonces flamante cárcel de alta seguridad, ubicada en Santiago. Para el momento de la fuga, el mundo ya estaba cambiando.
Y luego de un peregrinar por Cuba, El Salvador y Nicaragua, Ramiro tiene un breve paso por las FARC en Colombia, que ya estaban en decadencia. Así termina en 2002 en Brasil, dedicado al secuestro VIP, razón por la que es detenido y condenado en ese país, para luego ser extraditado a Chile en 2019, cumpliendo condenas pendientes en la misma cárcel de alta seguridad desde donde se fugó en 1996. Luego de dar una entrevista no autorizada en TV abierta, la mamá de Guzmán, en un momento, inclusive absolviéndome, y felizmente para ella, digo, yo no soy creyente, ¿ya? Esa cuestión del perdón, yo no he pedido el perdón. Y según reportan, agredir a algunos gendarmes, Ramiro fue trasladado en 2021 a la cárcel de Rancagua, argumentándose para esta operación reparaciones en el penal de Santiago. ¿Por qué hablo tanto del ex cabecilla del Frente Patriótico Manuel Rodríguez? Bueno, porque además de demostrarles que no es cualquier reo, hay una arista interesante del caso Brinks que apunta a una posible participación suya entregando información a la banda que ejecutó el atraco en la sucursal de esta empresa en nuestra comuna y que, para ser francos, no alcanzó ni a ser el robo del año, por factores locales que podremos ver en otro capítulo. Esta alerta la entregó a la justicia chilena el jefe de seguridad de Brinks Brasil, quien afirma que Hernández Norambuena mantiene contactos y comunicación con las bandas con las que trabajaba en Brasil. Sí, todo esto desde la cárcel de Rancagua. Conocidos estos huéspedes, cabe preguntarse, ¿por qué están aquí? ¿Hay algún factor común en las condiciones de este penal que les facilite la vida y les haga preferir venir aquí? Partamos por un dato importante. La cárcel de Rancagua es la primera cárcel concesionada en implementarse en el país. Esto significa en los hechos que fue construida y es administrada por una empresa privada, en este caso la sociedad concesionaria BAS S.A., que reúne como socios igualitarios a Besalco Construcciones, Sodexo Chile y la Sociedad de Concesiones de Chile, a la que el Estado le paga de acuerdo a lo estipulado en una concesión un monto que actualmente bordea los $500 mensuales por recluso en sus dependencias. Este pago tiene que ver con el funcionamiento operativo, logístico, alimentación, aseo y servicios generales del recinto, pero para todo lo demás, es decir, vigilancia y custodia de los presos, está Gendarmería de Chile, dependiente del Ministerio de Justicia, que gasta en ello otro monto cercano a los $500 mensuales por recluso, destinados al pago de gendarmes y funcionarios. Todo esto chequeado en la página de Gendarmería de Chile vía transparencia. Como sea, este costo por recluso no varía mucho entre las cárceles concesionadas y las manejadas completamente por el Ministerio de Justicia a través de Gendarmería y que actualmente bordea los $1.000 por recluso, cosa completamente chequeable también en el portal de Gendarmería de Chile y consultando por transparencia. Y claro, existen razones objetivas para que los tribunales envíen a esta cárcel a los imputados, procesados y condenados con alguna connotación pública desde su inauguración el 22 de noviembre de 2005 por el entonces presidente Ricardo Lagos Escobar, recordado por su política de concesiones. Su cercanía con Santiago es una de estas razones, en el caso, por ejemplo, de los reclusos que deben ir a audiencias en los tribunales de Santiago, ya que mientras más corto el trayecto, menos peligro de fuga. Otra de las razones de peso es su nivel de ocupación, que actualmente alcanza, según datos de Gendarmería de Chile, el 99,15%, lo que sigue siendo bajo si lo comparamos con la cárcel de Taltal, en el norte, con un 362,5% de ocupación, o la de Copiapó, con un 263,6% de ocupación. La lista de cárceles sobrepobladas es aún más larga y para resumir podemos decir que las de Limache, Santiago Sur, Yumbel y Tocopilla superan también el 200% de ocupación y las de Linares, Curicó, Talagante y Parral no bajan del 170% de ocupación. En este contexto, la cárcel de Rancagua es definitivamente una cárcel con espacio, y eso es un elemento que los abogados defensores ponen sobre la mesa a la hora de pedir garantías para condenas y prisiones preventivas de sus representados. El otro factor determinante y en el que hay más controversia es el supuesto nivel de seguridad del recinto,
que si bien está calificado con un nivel alto, los hechos del último tiempo están indicando lo contrario. Y cuando hablamos del último tiempo, nos remontamos al año 2021, en el que se dieron a conocer una serie de preocupantes datos que más bien lo ubican dentro de los recintos más peligrosos del país, si es que no el más. Según datos que la propia directora regional de Gendarmería de entonces, coronel Helen Leal, entregó en 2021 al diario El Rancagüino, ese año se registraron más de 700 hechos de violencia, 300 lanzamientos de droga desde el exterior al interior del recinto, lo que se conoce como pelotazos, de los cuales se lograba requisar una cantidad importante, pero que otra buena parte era ingresada y consumida por los reos. Por otra parte, para el presidente de la Asociación de Gendarmes Técnicos Profesionales de Chile de entonces, el sargento primero de Gendarmería, Washington Ortiz, la cárcel venía desde hace un tiempo albergando a los presos más peligrosos de Chile, entre ellos bandas rivales por delitos de narcotráfico, lo que obviamente elevó los niveles de violencia con enfrentamientos que generaron gran parte de las 7 muertes de reclusos registradas en ese año. La empresa hoy en día no se está haciendo cargo de los problemas de infraestructura. Nosotros la semana pasada tuvimos una fuga consumada, donde un interno logró salir al exterior por un lazo de 3 horas y media, fue recapturado y bueno, la celda donde estaba este interno de aislamiento la abrieron con una cuchara. El que habla es el suboficial mayor de Gendarmería, César Guzmán, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios en Rancagua, cuando en noviembre pasado, aprovechando el revuelo mediático de la llegada de Monsalve, encendieron una barricada en el acceso principal del penal para llamar la atención sobre las condiciones críticas en que la empresa concesionaria expone el normal funcionamiento y seguridad del recinto. Ante las manifestaciones y luego de una visita de inspección el 21 de noviembre, el director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, declara en otro punto de prensa en el frontis de la cárcel, ya sin barricadas de fondo, que, comillas, tanto la seguridad plena del establecimiento como la tecnología que está aplicada en el recinto nos da la tranquilidad para que la segmentación que se aplica a la población penal siga siendo de la forma más adecuada para otorgar la seguridad a las personas. Probablemente el director nacional reparó de inmediato en que su cuña no sonaba muy convincente luego de conocerse que un reo se fugó de una celda con una cuchara, o que el subsecretario del Interior fue amenazado por la líder de una banda narco de manera presencial y directa. Es muy probable también que por eso haya agregado de inmediato que, comillas, en algunos puntos específicos, efectivamente, se observaron deterioros que hemos planteado a la empresa concesionaria sean reparados con prontitud. Ya. Pero si esta petición no va acompañada de algún oficio o de algún requerimiento ante la Contraloría o ante la Dirección General de Concesiones, o al menos con algún compromiso escrito firmado con Sociedad Concesionaria BAS S.A., que en ningún momento ha siquiera pensado tener una vocería al respecto, la verdad es que es como pedirle porfi. Con estos antecedentes, es curioso que mientras el exministro Monsalve se expuso a amenazas, Eduardo Macaya, el padre del senador Macaya, en cambio, pudo gozar de un trato preferencial. Esto durante las 72 horas que cumplió de prisión preventiva en junio pasado, antes de irse con arresto domiciliario para luego volver en octubre con una condena ya ratificada por la Corte de Apelaciones. Este trato preferencial que dio a conocer el diario electrónico El Mostrador tiene que ver con una serie de irregularidades cometidas en el ingreso y estadía del empresario vitivinícola en el penal. Según consigna el medio, estas irregularidades van desde la completa ausencia de protocolo de ingreso, como el registro fotográfico, el uso de esposas y el chaleco reflectante, hasta la permanencia en una sala de hospital destinada a mujeres, lo que no le correspondía ni por su condición médica ni por su identidad de género. Pero lo que complica aún más a Gendarmería y a la familia Macaya es el ingreso de los integrantes del clan al penal, sin restricción horaria y con accesos diferenciados del resto de los familiares de reos que tienen que hacer fila.
con vehículos que estacionaban en patios y zonas restringidas del recinto, y entre ellos los del senador Javier Macaya, quien ya había tenido que renunciar a la presidencia de la UDI ante los fuertes cuestionamientos que se le hicieron por usar su tribuna como autoridad legislativa para defender a su padre públicamente, intentando incluso desacreditar las imágenes usadas como prueba del abuso por haber sido tomadas sin consentimiento y cuestionando públicamente también a la víctima menor de edad. Todo este revuelo público obligó a la apertura de un sumario y a la suspensión de la jefa del complejo penitenciario, coronel Ana María Garrido, a finales de julio pasado, mientras se iniciaba una investigación. A 5 meses de aquello, la cárcel de Rancagua sigue apareciendo en los titulares, en los matinales y hasta en programas de farándula por la prisión preventiva de Jorge Valdivia. Pero, como suele pasar, nadie recuerda y nadie pregunta por los resultados del sumario de la estadía de Macaya. Y, siendo bien franco y con más de 20 años de trabajo para el Estado en el cuerpo, puedo casi asegurarles que ese sumario tendrá en unos años más un muy tibio pronunciamiento sin sanciones, ya cuando ni siquiera yo recuerde este caso. Quedan más preguntas que respuestas respecto de las manos o contactos dentro o fuera de la cárcel de Rancagua que podrían permitir, por ejemplo, al comandante Ramiro asesorar operaciones delictuales desde el interior o atender a los Macaya como si estuvieran en su fundo o bien dejar un rato solo y expuesto a Monsalve. Veremos en el futuro cómo tratarán estas eventuales manos al mago Valdivia mientras espera el resultado de su juicio. Y llegamos al final de este primer capítulo, agradeciéndoles su atención y paciencia e invitándolos a interactuar en nuestras redes y suscribirse en nuestro canal de YouTube, @soloenrancagua, para esperar nuestro segundo capítulo de temas, historias y sucesos que ocurren solo en Rancagua. Solo en Rancagua Podcast es un proyecto desarrollado por OSS Media con el apoyo de Google News Initiative y Factoría de Medios, Chile. Su director y narrador es Daniel Segers Palma, domiciliado en O'Carroll, sin número, Rancagua. Colaboran en este proyecto el músico Nano González, el periodista Juan Charpe, la realizadora audiovisual Daniela Miranda, el realizador y productor Ovidio Rodríguez, la diseñadora Paola Iriarte y la actriz y locutora Carolina Reynoso. Síguenos en Instagram y Facebook en @soloenrancagua y suscríbete a nuestro canal en YouTube, en donde puedes tener información exclusiva y ser parte de nuestra comunidad de colaboradores. Además de YouTube, nos encuentras en Apple Podcast, Spotify y Amazon Music. Hay gente que dice Rancagua no existe, que solo es un mito, un cuento increíble, batallas perdidas, inmenso desastre, vampiros y brujas. El Mansa, la granja, la población de Intras, el tío Manolo, también el Quijote. Si andamos con hambre nos vamos directo donde la tía Julia, quien dijo que aquí no pasa nada. Si en todos lados se cuecen habas. Domingo en la cancha, vamos al estadio con toda la hinchada, el grito celeste, hoy somos locales, seguro ganamos, capo de provincia. Se canta y se baila con Nano González, Ratalia, Cetáceos y la Jimmy Jopler, el Quiltro se canta unas cuecas con los gatos negros, los pasoniveles repletos de agua. Por si te preguntan, estás en Rancagua. ¿Quién dijo que aquí no pasa nada? Si en todos lados se cuecen habas, los pasoniveles repletos de agua. Por si te preguntan, estás en Rancagua.